El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, los discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando David sale a pelear contra Goliat, aquel gigante, en un primer momento el rey Saúl le pone su armadura, la coraza, el escudo, la espada, y dice el libro que el profeta que David no era capaz de moverse, no estaba acostumbrado, aquello pesaba muchísimo y no era capaz ni de moverse. Y dice: esto es ir con las seguridades humanas. Entonces dice: quítame todo esto. Se mete aquellas 5 piedras en el bolsillo y se va a pelear contra Goliat, con la confianza en el Señor. Con la confianza en el Señor, pero con las 5 piedras. Con las 5 piedras en el bolsillo. Y se lo carga, ¿no?, con una de ellas. ¿Por qué el Señor se enfada tanto con los apóstoles, con los discípulos? ¿Por qué el Señor dice estas palabras tan duras, ¿no? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar, generación incrédula? Se lo dice a ellos, a los discípulos, se lo dice a ellos. ¿Por qué? Porque les dice: sois unos temerarios. Os ponéis a intentar sacar un demonio y ni habéis echado las piedras en el bolsillo. Ni habéis echado las piedras en el bolsillo. Os ponéis a pelear contra Goliat así, cuerpo a cuerpo. Y cuerpo a cuerpo, Goliat te puede, porque es un gigante, porque puede más que tú, porque es enorme. Y esto pasa, fijaros, en el combate espiritual. Mirad, las cosas de Dios, muchas veces os lo he dicho, esto no es magia. Esto no es que yo echo una moneda y el Señor me da el milagro a cambio. Esto no es así, ¿no? Para mucha gente es así, ¿no? Y yo le rezo a Santa no sé cuál, a Santa Rita o a Santa Gema, y a cambio, como, ¿no? Bueno, pura superstición. Esto no es así, no es automático, no es magia. Es un combate. Y es un combate contra el mal. Un combate contra el mal que no es un mal abstracto, sino que es un mal personalizado, es el demonio. Y entonces el Señor lo que nos dice es: muy bien, está muy bien, entrar en combate sin miedo, pero meter vuestras piedras
en el bolsillo. ¿Por qué? Porque si no, no tenéis armas para poder pelear, aunque sean unas piedritas, aunque sean unas piedritas, pero echa esas piedritas, porque sin armas el enemigo te puede y te vence, te puede y te vence, como de hecho les pasó a los discípulos, no fueron capaces, y se lo preguntan, ¿por qué no pudimos sacarlo a nosotros? Y le dice el Señor, porque esta especie sale con oración. Lo que os decía, esto no es magia, no es hacer un conjuro o decir unas palabras y ya ¡pum!, ¿no? Para el combate espiritual hace falta intimidad y hace falta estar fuerte interiormente. La oración. Nuestra Madre, la Virgen, en las apariciones en Medjugorje, nos habla también de estas 5 piedras que se nos han dado para este combate espiritual. La oración, la lectura de la palabra de Dios, la oración, dice la Virgen, con el corazón. No es rezar oraciones. Mucha gente le preguntas, ¿y tú rezas? Sí, yo todo el día, Padre Nuestro, Ave María, me paso todo el día. La oración con el corazón, oración de intimidad. Lectura de la palabra de Dios, confesión, la Santa Misa y el ayuno, que no se nos olvide. Muy práctico en el combate espiritual. Una práctica que estaba un poco olvidada en la Iglesia, parecía que era una cosa como de antes, ¿no? Una cosa como antigua, y que la Virgen ha venido a recordarnos la importancia del ayuno y cómo precisamente en el combate espiritual el ayuno nos fortalece interiormente. En este tiempo en el que cada uno hace lo que le apetece, ¿no? En esta dictadura, ¿no?, de los deseos, en este mundo materialista, hedonista, que busca el placer, el ayuno precisamente nos ayuda a esto, ¿no?, a no vivir bajo mis apetencias, lo que me apetece en el momento, hacer lo que me gusta, sino ese fortalecimiento interior, esa capacidad de renunciar, esa capacidad de tener yo el dominio sobre mi propio cuerpo y sobre mis apetencias. Ayuno, oración, palabra de Dios, confesión, la Santa Misa, las piedras para el combate. Bueno, pues me parece que es un buen comienzo de semana. Nosotros que siempre empezamos la semana siempre que podemos, bajo la luz del Espíritu Santo, a quien le encomendamos esta semana que comienza, le pedimos su luz y le pedimos que Él nos lleve, pues un buen comienzo de semana con este deseo, de meter nuestras piedras en el bolsillo y de lanzarnos al combate sin miedo, por muy grande que sea ese Goliat. Si tenemos nuestras piedras en el bolsillo y nuestra confianza en el Señor, venceremos. Que así sea.